Saludos, ¿cómo han estado? ¿Cómo han pasado estos días? Confiamos en el Señor, que estén pasándola bien, reunidos con su familia, que estén más cerca de Dios más que nunca, que estén adorándolo, alabando su nombre, leyendo la palabra, teniendo tiempos devocionales con su familia allí, que este sea un tiempo de crecimiento, que no solamente digamos faltan no sé cuántos días, sino que realmente sea un tiempo donde nos podamos acercar más a la presencia de Dios. Antes pues de la enseñanza que Dios ha colocado en mi corazón, quiero recordarles a que se sigan conectando a nuestras redes sociales. Espero que estén todas las noches con nosotros. Hemos estado allí con el pastor orando, seguiremos orando hasta que todo esto pase. Y bueno, yo creo que este es un tiempo de crecimiento, un tiempo de creerle a Dios, un tiempo de estar firmes en su palabra, un tiempo donde vamos a ver la gloria de Dios, y un tiempo que creemos será un tiempo sobrenatural. Aquí es donde nosotros ponemos a prueba todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos sido enseñados a través de la palabra, a través de los centros de entrenamiento. Aquí esto es donde podríamos decir es nuestro examen de la vida, y sé que vamos a salir sobresalientes, sé que vamos a pasar al otro lado en bendición. Y bueno, tengo este momento, este tiempo para compartir una palabra, y yo le he colocado a esta enseñanza el antídoto. Creo que con todo esto de la situación que está pasando, todos han estado en búsqueda de una vacuna, han estado en búsqueda de algo, de una pastilla para poder solucionar todo esto del coronavirus. Y yo te digo, yo creo que algo en lo sobrenatural es que ya el antídoto ha sido creado hace más de 2000 años. Pero vamos a tomar un poquito acá, un poco de la palabra, y quiero empezar aquí en Números 21. Y solo espero que esta palabra penetre a tu vida, penetre a tu corazón, sea llevado a cabo la razón por la cual la palabra es enviada. Entonces vamos a empezar con Números 21 en el versículo 4. Y está hablando acerca de la serpiente de bronce. Yo te digo algo, esta palabra el Señor me la puso en el corazón hace mucho tiempo, no sé, hace tal vez unos 2 meses, y no sabía, la verdad no sabía cuándo la iba a enseñar, no sabía cuándo iba a estar compartiendo con ustedes, pero creo que Dios no se equivoca, el tiempo del Señor es perfecto, y aquí vamos a aprender juntos de esta palabra. Entonces dice aquí en Números 21, en el versículo 4 dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Padre, te damos gracias por esta palabra que vamos a estar recibiendo en este día. Gracias, Señor, porque va a ser una revelación, un alimento, Señor, sólido para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque esta palabra traerá fruto, Señor, a cada oyente, a cada persona que nos está viendo. Gracias, Señor, porque creemos, Señor, que vamos a salir de bendición. Después de toda esta circunstancia salimos en victoria, Padre, porque tenemos nuestros ojos puestos en ti. Así que te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice la palabra aquí en Números que Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto, lo había liberado, lo había sacado bien. Pero una de las cosas que a veces tenemos que tener cuidado
es que cuando estamos tal vez con diferentes dificultades o estamos atravesando situaciones difíciles, tenemos muchas veces la tendencia a murmurar, a criticar, a pensar que los tiempos pasados son mejor que los que estamos viviendo, y muchas veces tenemos que cuidar de no venir en contra de Dios. Porque si tú no conoces al Dios bueno que tenemos que tener cuidado de no venirle a decir: Dios, ¿por qué? ¿Tú por qué? ¿Tú por qué lo haces? ¿Tú por qué permites? ¿Tú por qué? ¿Tú por qué? Y eso fue lo que estaba pasando aquí con el pueblo de Israel. Dios los había sacado de la esclavitud, le había mostrado sus señales, sus milagros, su amor. Dios los estaba guiando a la tierra prometida, pero ellos obviamente estaban atravesando por un desierto. Y yo te digo algo: si tú quieres llegar a tu tierra prometida, si tú quieres llegar a tus bendiciones, tal vez el camino no es fácil, pero tienes que pasarlo por fe. Y aún a través de las circunstancias actuales, yo te digo, no lo pases por vista, no lo pases viendo las circunstancias solamente, pásalo a través de la fe, poniendo tus ojos en Jesús. Él nos lleva, Él está de nuestro lado, Él nos va a llevar en victoria hasta el otro lado. Ya el pueblo de Israel había visto la bondad, Dios mismo les había provisto, les estaba dando alimento. En estos días yo creo que muchos hemos cambiado nuestra dieta por diferentes circunstancias, pero cada vez que te sientes a tu mesa, agradécele a Dios. Así sea lentejas y arroz, agradécele a Dios. Dale gracias que Dios está poniendo alimento. No seamos como los israelitas que se empiezan a quejar: ay, era mejor en Egipto, era mejor antes de servirte, era mejor antes que estuvieras en mi vida, Señor. Y en esta ocasión en este tiempo podemos ver que ellos tenían que atravesar, pero empezaron a ser impacientes, se impacientaron, empezaron a murmurar en contra de Dios y en contra de sus líderes. Y yo quiero decirte en esta mañana: la murmuración en contra de Dios, obviamente, y de tus líderes es pecado. Y aquí el pueblo de Israel estaba abriendo la puerta al pecado en sus vidas, murmurando de Dios, dejando que el veneno de la murmuración entrara a sus corazones, y estaban siendo contaminados. Entonces dice la palabra aquí en el versículo 5 de Números. Entonces dice y él habló al pueblo y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Yo te digo, ten cuidado de no levantar tu voz en contra de Dios. Este no es un tiempo de murmurar, este no es un tiempo para criticar, este no es un tiempo para decir: Señor, ¿por qué y por qué? Este es un tiempo de acercarnos a su presencia, este es un tiempo de buscar su palabra, este es un tiempo como nunca antes de despojarnos, dice la palabra, de todo peso, de todo pecado que nos asedia. Este es el momento de levantarnos y correr con paciencia la carrera que Él ha puesto delante de nosotros. Este es el tiempo de declarar victoria. Este es el tiempo de ser agradecidos. Este es el tiempo de decirle: gracias, Señor, porque tú has traído alimento a mi casa. Gracias, Señor, porque mi familia está bien. Gracias, Señor, porque aún te quiero decir, porque esto me lo ponía el Señor en el corazón: si tienes tú un negocio, si tú estás trabajando, tú vas a seguir siendo prosperado, no porque las circunstancias presentes, sino porque tú le sirves a un Dios que es fiel, a un Dios que no nos deja desamparados, a un Dios que pelea por nosotros, a un Dios que va delante de nosotros. Y tú tienes que tener confianza de que todos vamos a salir en victoria de todo esto que ha estado aconteciendo. Entonces tenemos que tener cuidado que en este tiempo de dificultades no entremos o no tengamos un corazón ingrato. Que no seamos como los israelitas, que hemos experimentado el amor, el poder de Dios, y que no se nos olvide de dónde nos ha sacado el Señor.
Y yo te digo, el Señor ha sido bueno y seguirá siendo bueno. No te rebeles en contra de Dios, no te rebeles en contra de su palabra. ¿Y por qué les digo esto? Porque sé que cuando atravesamos circunstancias tenemos la pequeña tendencia a venir en contra de Dios, a venir a juzgar a Dios, a venir a preguntarle, Señor, ¿por qué está pasando esto y lo otro? Ten cuidado. No seamos ingratos, sino agradecidos. Dios ha hecho muchas cosas por nosotros. Dios nos ha dado muchas cosas. Dios ha provisto muchas veces. Y si Él lo ha hecho una vez, Él va a continuar haciéndolo. Él no se le olvidan sus promesas. Él no se le olvida su palabra. Él va a seguir dándonos el alimento, el maná del cielo para nuestra vida. Amén. Él va a seguir proveyendo, pero mientras tanto sé agradecido. Porque el problema es, si no somos agradecidos, esto trae consecuencias, esto trae pecado. Y empezamos a alejarnos de Dios. Y toda persona, tú puedes decir que amas a Dios, pero si no estás cercano a Dios, eso abre la puerta al pecado. Eso abre la puerta a circunstancias. Entonces dice en el versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Que mordía, dice que muchos empezaron a ser mordidos, empezaron a ser picados por estas serpientes venenosas. Ahora quiero decirles algo y voy a aclararles algo. Acá el Señor no es un Dios que castiga. Lo que pasa es que cuando nos salimos de la protección y del cuidado de Dios, nosotros abrimos la puerta. Ellos, por sus quejas, Dios no puede estar en un ambiente de quejas, de murmuraciones. Él como que se apartó allí y las serpientes entraron. El pecado, las circunstancias, y eso dice que fue algo horrible, aún porque ellos sabían que Dios ya les había librado antes. ¿Cuántos de ustedes el Señor les ha librado antes? Creo que ahí en sus casas pueden decir amén. Porque sé que Dios nos ha librado, y si Él nos libró una vez, nos volverá a librar, y las veces que sean necesarias. Si estamos en un desierto, Él va a ayudarnos a pasar por esa tierra seca. Él va a liberarnos de cualquier circunstancia como lo ha hecho antes. Y el pueblo de Israel, Dios ya le había liberado a través del desierto, con esas serpientes, con esos escorpiones. Aún les dio agua a beber a través de una roca. Ellos habían visto ya, habían experimentado mucho de la bendición de Dios. Sin embargo, ellos no estaban convencidos, y empezaron a hablar, a murmurar, a quejarse. Entonces el pecado, la murmuración empezó a entrar a sus vidas. Y tú sabes que Dios no puede estar presente en una vida de pecado. Dios no puede estar presente en una vida de pecado, de mal pensamiento. Y tú sabes que la muerte o el pecado en este caso nos aleja de Dios. Y no solamente estoy hablando, porque a veces pensamos que el pecado es únicamente, no sé, matar, robar. Esos son pecados. Pero el murmurar, y quiero hacer énfasis en esto: no murmures. Si tú no tienes una palabra de bendición, no digas nada. Es mejor quedarse callados, es mejor no hablar, es mejor guardar nuestro corazón, porque Dios no puede estar allí escuchando nuestras quejas, escuchando nuestras murmuraciones. Y en nuestra vida necesitamos alejar de estas cosas, no permitir que estas cosas nos toquen. Entonces el pueblo estaba tan desanimado, tan mal, estaba siendo tan malagradecido. Y estas serpientes, empezaron a tocarlos, empezaron a picarlo, y muchos estaban muriendo. Y una de las razones, y esto no solamente es en la parte física, pero tú sabes que el pecado te puede también matar por la eternidad. Y hay personas que, si tú no conoces a Jesús en tu corazón, tú estás alejado de la bendición de Dios, y esto puede matarte por la eternidad.
Y por eso es que nosotros seguimos predicando una palabra de verdad, una palabra a través de que tú conozcas a un Dios verdadero, a que tú conozcas a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, y quitar estas circunstancias de nuestra vida, porque vuelvo y le repito, el pecado nos aparta de Dios, y tú no quieres estar alejado de Dios, tú no quieres estar lejos de su presencia, tú no quieres estar lejos de Él. Es lo mejor que le puede tener una persona es a Dios cerca y en su corazón. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudarnos en estas circunstancias? En el versículo 7 vamos a empezar a ver parte de lo que es el antídoto para poder quitar estas cosas de nuestra vida. Y dice aquí el versículo 7, dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. El pueblo se acercó, el pueblo se dio cuenta. Y yo te digo, ahora sé que hay muchas circunstancias, yo sé que lo que está pasando no puedo decir que es por causa del pecado, pero muchas cosas han sido abiertas a causa del pecado. Y el pueblo aquí se dio cuenta que había venido en contra de Jehová, que había venido en contra de Dios, y menos mal porque tuvieron un poco de sabiduría y hablaron con Moisés y se dieron cuenta de su error, y Moisés oró por el pueblo. Ellos se dieron cuenta que era por su culpa y tuvieron que arrepentirse, pedirle a Moisés que intercediera por ellos. Dice que Moisés intercede por ellos y gracias a Dios, Dios los escucha, se arrepintieron. Yo creo que en nuestra vida debemos también mostrar arrepentimiento cuando lo hemos hecho mal, y Dios nos escucha, ¿sabes? Aún esto me recuerda a Segunda de Crónicas, cuando habla ahí: si mi pueblo el cual invoca mi nombre, dice, me invocare. Pero algo que dice allí: y se arrepiente de todos sus pecados, dice la palabra, entonces oiré y sanaré su tierra. Estoy parafraseando. Yo creo que el pueblo de Dios, porque no somos perfectos, en este tiempo de tanta necesidad, de tantas circunstancias, debemos pedirle perdón a Dios si no hemos hecho las cosas como Él ha querido. Debemos de decirle: Señor, perdónanos, Señor, ayúdanos, y pedirle perdón por nosotros. ¿Para qué? Para que nuestra tierra sea sanada, para que nuestras oraciones sean escuchadas. Entonces, ¿qué sucedió luego de que pasó todo eso? En el versículo 8, miren, dice: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué dice? Que mirare a ella, ¿qué dice? Ahí en sus casas, repitan, y dice: y miraren a ella, ¿qué? Vivirá. Y el antídoto, el mejor antídoto para nuestras circunstancias, para nuestra situación, es no quitar nuestra vista de Jesús, es no quitar nuestra vista de la palabra, es no quitar nuestra vista del poder de Dios, es no quitar nuestra confianza, nuestra confianza en Dios, es quitar nuestra vista de las circunstancias, pero estar centrados, únicamente enfocados en Dios, el Dios verdadero. Y ahí está el antídoto. Ahí está la forma como tú vas a ser sanado, como tú vas a ser salvo, como tú vas a tener victoria, porque tú tienes tus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces le dice: hazte una serpiente. Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce para que todo el que la mire viva. Ahora vamos a hacer aquí un poquito rápidamente una explicación. Las serpientes acá representaban el pecado, y Dios quería que ellos se dieran cuenta. O sea, fue como la forma que ellos se pudieron dar cuenta que estaban en pecado y lo que habían cometido. Pero lo más impresionante de todo esto es que Dios no los dejó en el pecado, sino que Él hizo una salida.
Y este relato o esta historia nos lleva a la serpiente de bronce, que es un símbolo de Jesucristo, que fue un símbolo de Jesús. Aún en el antiguo pacto, Dios estaba preparando al pueblo para llevarnos a Jesús. Porque si tú has creído en Jesús, tú lo sabes, que el único que nos da vida y vida en abundancia es Jesucristo. Y que cuando nosotros tenemos nuestra vista puesta en Jesús, vamos a estar seguros de que no solamente tendremos una vida eterna, sino que tendremos sanidad, seremos prosperados, seremos bendecidos, caminaremos en victoria, tendremos la bondad, la gracia, la prosperidad, el amor fluyendo de nuestros corazones, porque tenemos nuestros ojos puestos en Jesús. Y este es el tiempo de no quitar tus ojos en Jesús. Si tú quieres vivir una vida en victoria, si tú quieres vivir una vida en abundancia, si tú quieres vivir en salud divina, si tú quieres caminar libre del temor, libre de cualquier circunstancia, yo te digo en esta mañana, mira a Jesús, mira a esa serpiente de bronce, que es el símbolo de que Jesús venció el pecado, es el símbolo que muestra que Él se hizo pecado, que Él acabó con el pecado, con la muerte, con la enfermedad, y que cuando nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Él, vamos a vivir una vida eterna, pero también aquí en la tierra vamos a vivir en salud, vamos a vivir en sanidad, vamos a vivir en bendición. Aleluya. Gloria a Dios. No sé acerca de ustedes, pero esto me anima. Y en este tiempo yo te digo, ten tus ojos puestos en Jesús. Ten tus ojos puestos en ese símbolo, o como podemos ver aquí en el símbolo de la serpiente de bronce. Aún Juan 3:14 habla. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo, en Juan 3:15 dice, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Aún Juan tuvo que mencionar esa historia de números, porque sabía que esa serpiente de bronce significaba al único y verdadero, todopoderoso Hijo de Dios, Jesucristo, el que nos vino para quitar, para limpiar nuestros pecados y hacer que podamos vivir por siempre. Aleluya. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Él tomó ese lugar. Y acá este símbolo de la serpiente de bronce estaba diciendo que un día iba a haber un Jesús, el Hijo de Dios, que tomaría ese lugar de pecado, para que cualquier persona que lo pudiera ver, pudiera creer en Él, tuviera vida para siempre. Aleluya. Aquí en el versículo 9 dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Yo te digo algo, no dejes de ver lo que sucedió en la cruz. No dejes de ver el precio que Jesús pagó por nosotros en la cruz. No dejes de ver que Él hizo una obra completa, que la salvación no solo significa que vamos a ir camino al cielo, sino que la salvación es un paquete completo, donde tu paz puede ser cumplida, donde tú puedas tener una mente llena de paz, en lugar de estar llenos de tantas circunstancias, de tantas noticias, de tanta frustración. Tú puedes saber que puedes tener paz, que en este momento tú puedas tener tus ojos y tu confianza en un Dios que llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, por cuya herida fue tanto el dolor y los golpes que Jesucristo llevó en su cuerpo, que dice que todo su cuerpo era una sola llaga. ¿Tú te puedes imaginar eso? ¿Cómo estaba el cuerpo de Jesús? Por eso cuando lo vemos a Él, podemos ver victoria.
Por eso cuando yo veo a Jesús podemos ver una vida nueva, una vida cambiada, una vida transformada. Por eso ni el pecado, por eso ni pensamientos, por eso ni ese espíritu de que no sirvo para nada puede tomar control. Porque Jesús ya se hizo pecado, tomó el lugar por mí para que ahora yo pueda ser libre, espíritu, alma y cuerpo, para que ahora yo pueda tener una vida, para que ahora yo pueda seguir adelante en las cosas de Dios. Aleluya. La fe en Jesús es nuestra medicina. Aleluya. Él fue hecho pecado. Él llevó, dice, nuestras enfermedades. Él llevó toda muerte, toda situación que puede detener la vida de una persona. Él lo llevó allí en la cruz. Por eso ahora podemos ser libres, por eso podemos tener la certeza y la seguridad de que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y esta simbología, solo quiero hacer rápidamente un paralelo acá. Me quedan algunos, bueno, todavía tengo algunos minutos, pero lo que pasó en Números y lo que pasó en Juan 13:14 son dos versículos o capítulos paralelos que nos llevan a entender mejor lo que Jesús hizo por nosotros. Y quiero que lo veamos en esta mañana. Ya hemos leído allí Números, pero dice que vamos a ir a Juan. Lo voy a buscar aquí a Juan 3:14. Juan 3:14. Vamos a ir aquí a Juan porque quiero que entendamos en este día lo que pasó acá. Dice, y como Moisés levantó, dice, la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya, la vida eterna. Entonces podemos ver que, vamos a hacer aquí un paralelo rápidamente. En el Antiguo Testamento el pueblo pecó contra Dios y Moisés en el desierto. Y obviamente Romanos habla por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Había pecado también en la humanidad. A través del hombre entró el pecado. Entonces había que buscar la forma de salir del pecado. Dice ahí en Números que la serpiente, dice, mordieron al pueblo y muchos murieron. El pecado mata, ¿sabes? El pecado mata. Y Adán permitió el pecado y a causa de eso el pecado entró a todos los hombres. Pero también dice que el pueblo de Israel reconoció que había pecado y pidió perdón. Entonces, ahora en nuestra dispensación necesitamos también arrepentirnos para recibir la gracia y el perdón por medio de Jesucristo. Y yo te digo, esa gracia y ese perdón está disponible para nosotros. Moisés dice, oró por el pueblo. Cristo ora por nosotros. Él es nuestro intercesor supremo. No hay un mejor intercesor que Jesucristo. Por eso es que nosotros lo estamos viendo todo el tiempo. Dice, Dios mandó a hacer una serpiente de bronce como símbolo y juicio contra el pecado. Dios constituyó a Cristo y lo hizo pecado para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda, sino tenga la vida eterna. Dios prometió salud física. Él les dijo al pueblo, si miran a la serpiente no morirán. No morirán. Y todo, dice, que crea en la obra redentora de la cruz, su salvación, su perdón, su paz, su sanidad, también podrá vivir en esta vida y en la eternidad. Moisés, dice, obedeció levantando la serpiente. Así era necesario que el Hijo del Hombre se levantara para nuestra victoria. Todo aquel que miraba a la serpiente fue hecho salvo de la muerte y dejó al diablo derrotado y dejó a un Jesús victorioso.
Aún siendo inocente, Él se hizo pecado, pero lo dejó victorioso porque se levantó al tercer día. Y ahora dice, todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que al contrario tendrá una vida eterna. Y ahora tú me preguntas, bueno, ¿qué hago para mantener este antídoto? Porque yo te digo, la medicina, y la palabra lo dice, la medicina, la palabra de Dios es medicina. Y tenemos que tomar nuestro antídoto. ¿Cómo vamos a seguir tomando nuestro antídoto en estos días? Tú tienes ya la seguridad que Jesús es tu respuesta, Jesús es tu salida. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario es nuestra medicina, es nuestro antídoto. Pero algo tan importante para este tiempo, ten fe en Dios. Ten fe en Dios. Yo no puedo dejar la fe por fuera. Tenemos que tener fe en Dios, en su palabra. Primeramente en Él, en lo que Él es. Porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Necesitamos tener fe. Y dice la palabra, así es como tú tienes puesto tus ojos en Jesús, teniendo fe en Él. Y cuando tú tienes fe en Él, dice la palabra allí en Marcos 11, 22, 23 y 24, versículos muy conocidos. Cuando tú tienes tus ojos puestos en Jesús, que es el antídoto de cualquier situación, Él es tu antídoto. Él es a través de esa palabra tú te estás vacunando, tú estás tomando el antídoto. El pueblo de Israel se tenía que tomar un antídoto, y si ustedes saben, cuando hay una mordedura de serpiente, dicen que las mismas serpientes son las que dan el antídoto. Entonces Dios permitió a través de Jesús que Él fuera nuestro antídoto. Jesús es tu antídoto sobre esa enfermedad, sobre esa depresión, sobre ese temor. Deja que el antídoto penetre en tu mente, en tu corazón, porque el antídoto funciona. El antídoto no te dejará avergonzado. Y entonces cuando tú tienes la fe puesta en Dios, dice la palabra, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y dice que os vendrá o lo van a obtener. Aleluya. Así como el pueblo de Israel tuvo que orar, tú tienes que orar creyendo, tú tienes que orar ya recibiendo de parte de Dios. Y si tú lo crees, si tú tienes esa fe, si tú estás creyendo por algo en esta mañana, el antídoto que lo recibes a través de Jesús funciona en tu vida. Tú estás viéndolo a Él, tú estás viendo cómo lo que Él hizo, el lugar que Él tomó, la provisión que Él hizo por nosotros, la sanidad que Él nos dio. Y si lo creemos, lo que oremos, así como el pueblo de Israel, Moisés tuvo que orar y Dios dio una salida. Yo te digo en esta mañana, si tú oras con todo tu corazón, si tú derramas tu corazón delante del Señor, yo te aseguro que Dios escucha nuestras oraciones y todo lo que hemos creído lo vamos a obtener. Aleluya. Ten fe en Dios. Tengamos fe en su palabra. Toma de su antídoto. Voy a decirles esto, dice que la palabra es medicina. La medicina no sirve si te la tomas una sola vez. Por eso todo este tiempo hemos estado enseñando, hemos tenido devocionales, hemos estado predicando, orando, porque el antídoto funciona, la medicina funciona cuando te la tomas todo el tiempo. Y en estas circunstancias aún más. Tómate el antídoto, toma todo lo que necesitas. Vive, ten una vida, un estilo de vida de fe. Vivimos por fe, vivimos hablando la palabra, fe en Él, fe en lo que Él ha hecho. No solamente fe por algunas cosas, sino fe en todo. Dice 2 de Corintios 5, 7, porque por fe andamos, no por vista. Aleluya. Y cuando tú estás poniendo tus ojos en Jesús, el que fue levantado, el que fue resucitado, el que dijo allí en esa cruz, consumado es. ¿Sabes por qué lo dijo? Porque Él sabía que estaba terminando una obra, que todo lo que había sido, la razón por la cual Él había sido enviado, se estaba cumpliendo. Pero Él no se quedó allí, Él se levantó.
Y Él se levantó en victoria, dándonos un espíritu de poder, no de cobardía, no de temor, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y por eso ahora nosotros podemos tener un espíritu de victoria, un espíritu de fe, no un espíritu de temor. Vamos a echar fuera todo temor. Dile a tu familia allí, dile: no más temor. Vamos a echar fuera todo temor. Echa para afuera, no más temor. Vamos a sacar todo miedo, vamos a sacar toda duda, vamos a sacar toda incredulidad y vamos a salir victoriosos. Así como el pueblo de Israel, cuando se arrepintió, pidió perdón, puso sus ojos allí en esa asta, en esa serpiente de bronce y tuvo salvación y tuvo bendición. Así nosotros en este momento, yo te digo algo: cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, tú vas a ser bendecido, tú vas a ser bendecido. Así que toma tu antídoto, no temas, porque yo te digo algo y la palabra lo dice. No temas, dice, porque yo estoy contigo. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te da esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya, esas son buenas noticias. Así es como tú te tomas tu antídoto. Yo quiero invitarlos a tomarse el antídoto. No tomes, no sé, ahora en las cosas saludables hablan del shot. Y un shot saludable está bien si te tomas tu shot. Dios te bendiga. Shot saludable, que conste. Hay unos shots como de apio y bueno, etcétera, etcétera. Pero yo te quiero animar a que te tomes el antídoto. El antídoto de la palabra de Dios. Que vayas a la palabra, que la escudriñes, que mires, que vuelvas a retomar todas esas historias, aún del pueblo de Israel, de Moisés, de Abraham, de Noé, cómo ellos pudieron salir victoriosos, porque ellos tomaron la palabra, porque ellos le creyeron a Dios. Quiero darles otro antídoto, otro shot en este día. Salmo 118:6 dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Quién está con nosotros? Él está con nosotros. Y si Él está conmigo, nada viene en contra nuestra. Nada viene en contra nuestra. Otro antídoto, porque quiero dejarlos con este antídoto. Isaías 43:1 dice: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Aleluya, aleluya. Él nos ayuda, Él no nos deja, Él nos lleva, estamos de su mano. Aleluya. Hebreos 13:6, otro antídoto, otro shot acá, dice: así que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. El Señor es mi ayudador, no me importa lo que esta pandemia esté haciendo. Yo soy una hija de Dios, somos hijos del Dios Todopoderoso. Él nos ayuda, Él nos cuida, estamos protegidos por su preciosa sangre. Hay una protección en nosotros. Él nos ayuda, Él nos lleva en victoria, Él nos lleva en bendición. Aun cuando esté sucediendo miles de cosas, aún podrán caer 1000 a un lado, 10,000 al otro, más cerca de nosotros no llegará, porque tenemos al Jesús vivo delante de nosotros. Y todo aquel que lo vea vivirá. Todo aquel que vea sus promesas, que vea su palabra, lo va a ver y vivirá. Será una verdad en su vida. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén en esta mañana? Dios es bueno. Algo aquí, algo más. Dice Salmo 56: cuando siento miedo, confío en ti. Ese es del lenguaje actual. Mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nada podrá hacerme daño jamás. Yo no sé acerca de ustedes, pero cuando tú entras a una comunión de búsqueda del Señor, cuando tú empiezas a buscar de su presencia, a buscar de Él, no sé, todo temor debe de desaparecer. Cuando tú eres como un niño y descansas en los brazos de Dios,
todo empieza a desvanecerse y lo único que importa es Jesús. Lo único que importa es Él con nosotros. Y dice, si permanecemos en Él, nada nos hará daño. Podrán venir serpientes, podrán venir escorpiones, podrán venir pandemias, enfermedades, pero nosotros tenemos puesto nuestros ojos en esa serpiente de bronce que nos muestra cómo Jesús venció a la muerte y al pecado, cómo Jesús venció la enfermedad, cómo Jesús venció la depresión, cómo Jesús venció toda situación, toda pobreza y nos ha hecho libres. Y los que estamos en el pacto eterno, nosotros los hijos de Dios, lo hemos visto y hemos creído en Él. Por esa razón esas promesas son nuestras. Por esa razón esas promesas se cumplen en medio nuestro. Y esto es lo que queremos que ustedes entiendan en este día, que Jehová es nuestro refugio y no nos dejará avergonzados. Que si hemos puesto nuestra confianza en Él, vamos a vivir. Vamos a vivir en esta vida presente y en la eternidad. Aleluya, aleluya. No seremos movidos, pero vamos a permanecer en victoria. Y después de que todo esto suceda, después de que todo esto pase, toda la gloria se la daremos a nuestro Dios Todopoderoso. Quiero terminar en este día orando, dándole gracias a Dios, porque Él sabe, Él sabía o Él conoce mejor nuestras necesidades y Él ha hecho un camino, Él ha hecho una salida, Él ha abierto una puerta y Jesús es nuestra puerta. Jesús es nuestro camino, Él es nuestra esperanza. No quites tus ojos de Él. Aún Él le dijo a Pedro cuando lo invitó a salir de la barca, es una de las historias más impactantes. Jesús estaba allí y le dice, no temas, no temas. Y yo te digo en esta mañana, si quieres llegar al otro lado, si quieres ver toda la bendición, no temas. Solo mantén tus ojos puestos en Jesús. Ahí es donde hay protección, ahí es donde hay bendición, ahí es donde estamos seguros viéndolo a Él. Él ya venció la muerte, Él ya venció la enfermedad y por esa causa nosotros ya hemos sido bendecidos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por este tiempo, por esta palabra. Gracias, Señor, porque solo queremos sentirnos y saber que estamos en el lugar correcto, en el tiempo correcto, Señor. Gracias, Padre, porque tus promesas se están cumpliendo en medio nuestro. Nos sentimos, Señor, bendecidos. Gracias, Padre, por dejar tu palabra, que es nuestra ancla, Señor, en cualquier situación y en cualquier circunstancia. Gracias, Padre, porque esta mañana, Señor, estamos siendo edificados, estamos siendo fortalecidos, Señor, y veremos tu gloria manifestada en medio nuestro. Gracias, Señor, porque sanidades, milagros, aún en este momento se llevan a cabo. Libertad de su mente, de su pensamiento, se llevan a cabo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Tengo una invitación rápidamente. Si hay personas que nos están viendo y todavía no has recibido a Jesús, quiero invitarte a que lo hagas. Y por favor repite esta oración después de mí. Señor Jesús, en este día te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por dar tu vida en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Gracias, Señor. Hoy me comprometo a servirte, a seguirte todos los días de mi vida. Amén, amén. Dios los bendiga.